Buenos días. Sesión a la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá. El propósito de la audiencia es llevar a cabo la sustentación y emitir fallo a propósito de la apelación interpuesta dentro del proceso que promovió Carlos Augusto Romero Falla contra Bancolombia S.A. Quien comparece se identifica, por favor. Gracias, buenos días a todos los presentes, honorables magistrados. Mi nombre es Jairo Eduardo Gaviria Alturo, identificado con cédula ciudadanía 79671123 de Bogotá, tarjeta profesional 141-559, mi dirección de notificaciones, carrera séptima, número 7152, Torrea, oficina 504, el teléfono fijo 325-7300, mi correo electrónico jairo.gaviria@phrlegal.com. En esta oportunidad concurro ante esta sala en calidad de apoderado en sustitución de la parte demandada Bancolombia, conforme al poder que allegué al inicio de la presente audiencia, por lo que le solicito me conozca personería para actuar en el presente asunto en esta audiencia. Muchas gracias. Muy bien, abogado. Se deja constancia de que la parte demandante no concurre a la audiencia. Con fundamento en el memorial de sustitución que se allega, le reconozco personería al abogado Jairo Eduardo Gaviria para que actúe en el proceso. Abogado, tiene el uso de la palabra para sustentar el recurso. Muchas gracias. Bueno, nosotros en nuestros reparos pues fuimos un poco extensos en los mismos y quizás fue para hacer un poco de énfasis en las razones por las cuales deberíamos o deber al despacho el presidente Sala revocar la sentencia, y finalmente ese proceso se suscribe en el hecho en que Bancolombia no desembolsó un crédito hipotecario con ocasión a que la parte demandante, dentro de la tradición del inmueble ofrecido como hipoteca, uno de los anteriores propietarios se encontraba inscrito en esas famosas listas de control, o más bien conocida como lista Clinton. En esto quiero llamar la atención de la sala en el sentido que no fue un mero capricho de Bancolombia no efectuó el desembolso del crédito. Miremos qué puede haber pasado y cómo puede pasar en el caso que si Bancolombia en su sistema de riesgo no determina o está alerta y hubiera efectuado el desembolso del crédito y, por decirlo así, haber contratado con una persona directa o indirectamente que estuviera reportado o estuviera en estas listas. Hay dos vertientes, una que las listas no son vinculantes, otra que son vinculantes, pero definitivamente para el sistema financiero y para Bancolombia, por supuesto que lo es. Pensemos qué puede haber pasado si Bancolombia otorga el crédito, lo desembolsa. Puede haber pasado que o nada, o que efectivamente hubiera sido bloqueado Bancolombia por negociar con las personas inscritas en la lista de control. Entonces, frente al crédito, la hipoteca si hubiera constituido, si hubiera efectuado el contrato de mutuo, pero indiscutiblemente dicho inmueble, por estar la lista en la persona en lista de control, hubiera sido objeto de un proceso de lavado, de extinción de dominio por lavado de activos. Indudablemente la garantía no hubiera sido hecho efectiva para Bancolombia. De allí tenemos en cuenta que era un monto importante, 120 millones de pesos. Entonces esa plata no es de Bancolombia, esa plata es de todos los usuarios, ahorradores de Bancolombia. De allí la importancia de cuidar esos intereses, no solo de los usuarios, sino de los empleados, accionistas. Pensemos qué puede haber pasado si bloquean a Bancolombia por negociar con personas inscritas en lista Clinton. Claramente es algo hubiera sido inverosímil en el sentido que los daños son grandiosos. Hasta inclusive la confianza que tenemos todos en el sistema financiero estaría un poco en duda en ese sentido. Entonces, por eso quiero enfatizar que no fue un simple capricho de Bancolombia no desembolsar el crédito. Siguiendo con el tema, si podemos verificar el juez de primera instancia, o sea, aquí no hay nexo causal entre el daño alegado y la actuación de Bancolombia. Ignoró el juzgado la libertad contractual que tiene Bancolombia de contratar con quien quiera. Sí, por supuesto, aquí no es una posición de que con usted no por un simple capricho. No, acá hay un hecho objetivo, que era que la persona, uno de la tradición del inmueble, se encontraba escrita en lista Clinton.
Adicionalmente, verifiquemos que el, el reporte, la causal por no efectuar, no fue nada más distinto que el reporte negativo. La ausencia del daño y frente a la prueba, la parte demandada simplemente determinó que tuvo que cambiar de inmueble, que tuvo que pagar un canon de arrendamiento, pero no lo probó absolutamente nada. Es más, en la sentencia de primera instancia, simplemente se verifica que hay un largo histórico jurisprudencial, la aplicación del daño, de cómo se repara y la prueba, pero el juez no fue puntual en decir, mire, es que la prueba fue esta, en que el daño quedó probado acá y la cantidad fue tal. O sea, no existe una responsabilidad imputable de Bancolombia. Bancolombia, dentro de su libertad contractual, dijo, mire, no contrato con usted por esas razones. Fue algo relativamente objetivo. Y finalmente, el tema que alegamos en nuestros reparos fue el tema de una nulidad funcional por parte del juez que dictó la sentencia de primera instancia. En nuestra opinión, al momento de haberse proferido, ya este juez no tiene competencia para haberla hecho, en el sentido que ya había transcurrido más de un año en que se trabajó la litis, y adicionalmente, si bien es cierto, ese proceso pasó por varios despachos judiciales, de la descongestión y todo, fue eso lo que, en nuestra opinión, esa sentencia es nula en ese sentido. Así, para no andar más en argumentos que los plasmamos, y con esto mi intervención quería ser práctico en las ideas en las cuales los enfocamos, hasta aquí termino mis argumentos, solicitándole por favor que la sentencia de primera instancia sea revocada y negar las pretensiones de la demanda. Muchas gracias. Bien, abogado. Como magistrado sustanciador me voy a pronunciar sobre la nulidad que usted ha alegado. Usted la planteó en los reparos, es cierto, pero recordará que bajo el nuevo régimen de procesos orales y por audiencias, las nulidades solo se pueden alegar en la audiencia. Por eso, solo hasta este momento me pronunciaré sobre ese tema. Al respecto, lo remito al artículo 328, inciso final, en el que expresamente se señala que las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia. Y mi decisión es negar la nulidad que usted plantea por pérdida de competencia del juez en función del vencimiento del plazo de duración del proceso, porque aunque en lo personal soy del concepto de que los jueces deben respetar irrestrictamente los plazos y que existe nulidad si el juez sigue actuando con posterioridad al vencimiento del plazo, este proceso se gobernó y se manejó bajo ley 1395. Y bajo ley 1395 esa nulidad era saneable. Por tanto, como usted actuó en esas audiencias y en ese proceso y no invocó oportunamente esa nulidad, pues no tengo otra opción que, gobernado bajo esas reglas de la ley 1395 y en un todo de acuerdo con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia, que negar esa declaración de nulidad por estar ya saneada. Por eso se le rechaza de plano y es mi decisión. Muy bien, vamos a hacer entonces un receso de unos 10 minutos y reanudaremos la audiencia para tomar la decisión. Se reanuda la audiencia con el propósito de emitir el fallo respectivo. En este proceso fueron probados varios hechos que la sala no disputa. Aquí está probado que durante el mes de noviembre del año 2010 se sucedieron una serie de tratativas entre el demandante, Carlos Augusto Romero, y Bancolombia a propósito del otorgamiento de un préstamo. Dentro de esas tratativas, el banco, en un documento de 17 de noviembre, le señaló al demandante que
había considerado su capacidad máxima de endeudamiento hasta por 120 millones de pesos y le dijo, para seguir tramitando este eventual préstamo, tráiganos un avalúo. Está aprobado que días después, el 23 de noviembre, efectivamente se practicó el avalúo que requirió el banco. Está probado que también ese 17 de noviembre se firmó un contrato de promesa de compraventa, en virtud del cual habría la posibilidad de adquirir un predio con matrícula 50C 1086-516. Está probado también y admitido que un abogado del banco hizo un estudio de títulos. Igualmente que el 2 de diciembre de ese año 2010 se firmó la escritura pública 9893 en la notaría 47 de Bogotá, en el que se materializaron dos actos: la venta que se le hizo al demandante Carlos Augusto Romero y la hipoteca que éste le otorgó a Bancolombia para garantizar el préstamo que le haría. Escritura en la que expresamente se señaló, y el tribunal no va a disputar eso en su cláusula 13, que el banco dijo que en virtud de ese gravamen no quedaba obligado a desembolsar suma de dinero y que esa hipoteca en modo alguno se podía interpretar como una promesa o compromiso de celebrar, por ejemplo, un contrato de préstamo. También es un hecho aceptado y probado que uno de los propietarios anteriores de este inmueble, el señor Julio César González Robledo, se encontraba en una lista que denominaremos OFAC, manejada por el gobierno de los Estados Unidos, y que posteriormente el banco se negó a hacer el desembolso con fundamento en, digamos, ese dato relativo a la pertenencia del señor González a la lista OFAC. La sala entonces no disputa que el banco estaba legitimado para no hacer el desembolso, entre otras razones, porque si el contrato de mutuo es un contrato real, pues no podía darse ningún tipo de perfeccionamiento a propósito de ese negocio jurídico. Además, que el banco está obligado por circulares de la Superintendencia Financiera, por ejemplo, la circular 07 de 1996 relativa al riesgo de lavado de activos, para adoptar ese tipo de determinaciones. Hasta aquí el banco no disputa, la sala no disputa ni estos hechos ni esa posibilidad que tenía el banco de retraerse, de desembolsar. Pero este caso se está manejando bajo responsabilidad precontractual. Y en el punto de la responsabilidad precontractual, el artículo 863 del Código de Comercio establece que las partes deben proceder de buena fe exenta de culpa en ese periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen. Sobre esta base, la pregunta que se hace la sala es la siguiente. Cierto que el banco podía abstenerse de desembolsar, pero ¿por qué el banco permitió llegar al punto incluso de celebración del contrato de garantía que respaldaría el mutuo, cuando bien pudo haber conocido el dato que posteriormente le impidió celebrar ese negocio de préstamo? Recordemos en este tema que los bancos son comerciantes profesionales, especializados, vigilados, por lo que ha dicho nuestra jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, comillas, los estándares de calidad, seguridad y eficiencia que se le reclama son más altos que los que se exigen a un comerciante cualquiera, lo dijo la Corte en sentencia de 19 de diciembre de 2016 en el expediente 300-1201. Por tanto, les corresponde a ellos, dijo también la Corte Suprema de Justicia, comillas, obrar de manera cuidadosa, diligente y oportuna en ejercicio de sus conocimientos profesionales y especializados en materia bancaria. Por consiguiente, en esta última sentencia es del 3 de febrero de 2009, por consiguiente, desde el punto de vista de la responsabilidad precontractual, no es admisible que el banco haya permitido adelantar a tal punto toda la fase de negociación precontractual y a última hora alegar un hecho del que bien pudo darse cuenta desde el mismo momento en que comenzaron las tratativas con el señor Romero.
Recordemos que el propietario anterior de este inmueble estaba en esas listas previstas por el gobierno de los Estados Unidos desde una fecha anterior a las tratativas que se hicieron para efectos del préstamo. Luego el banco podía perfectamente saber que tenía un obstáculo para celebrar ese contrato de mutuo. Por consiguiente, la sala concluye que fue correcta la decisión del juez a encontrar que el banco fue responsable desde la perspectiva precontractual por los perjuicios causados, sobre todo si se tiene en cuenta, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, que en esa fase el responsable es responsable por desatenciones en la fase precontractual, comillas, cuando alguno vulnere o perjudique ilegítima o inconsultamente al otro potencial contratante por la conducta que ha asumido, lo dijo la Corte el 19 de diciembre de 2006. Corresponde entonces establecer cuáles fueron los daños que se le causaron al demandante. El juez cuantificó daños vinculados al pago de unas arras, al pago de unos cánones de arrendamiento y unos gastos. La sala le hallará razón parcial al recurrente en lo que concierne a los daños por las siguientes razones. No discutimos que bajo el actual régimen del Código General del Proceso la declaración de parte es medio probatorio y debe ser valorada por el juez. Pero que deba ser valorada por el juez no significa que indefectiblemente deba ser creído lo que dice el declarante, sobre todo porque la valoración implica manejar los demás medios probatorios que aparecen en el expediente. Por ejemplo, en materia de gastos de arrendamiento, el contrato que se aportó en relación con su fecha cierta, según lo dispuesto en el artículo 253 del Código General, respecto de Bancolombia, solo cuenta en su fecha a partir de la aportación a este proceso. Luego, ese simple contrato no es prueba frente a Bancolombia, que en ese punto solo es oponible, repito, a partir de su aportación al proceso. En segundo lugar, la escritura pública que se celebró expresamente dice que el predio fue entregado. Luego, no puede, con la simple declaración de la parte, irse contra su propio dicho en documento público. Y si a eso se agrega que en la siguiente escritura pública celebrada para transferirle el bien, él mismo dijo que tenía la posesión del bien y que se la entregaba a esos nuevos adquirentes, no puede entonces aceptarse lo que él dijo en relación con el arrendamiento de un predio y el pago del canon correspondiente. En lo que concierne a las arras sucede algo similar, porque su solo dicho no puede servir de prueba para tener por acreditado el pago de los 16 millones de pesos, máxime si se considera que por regla de máxima y de la experiencia, quien hace un pago usualmente documenta o deja un rastro de ese pago. Por tanto, esa falta de prueba, de un principio de prueba por escrito, puede manejarse como un indicio grave de inexistencia del respectivo pago, y al analizar los dos medios de prueba, la sala concluye que de ese pago de arras no existe evidencia. Nos queda entonces el tema vinculado a los gastos de escrituración. En este punto la sala hace una observación. Dada la antigüedad de este proceso, hay que manejarlo bajo una regla del Código de Procedimiento Civil, sobre todo que fue objetado el juramento estimatorio, y es que el demandante pidió no solo los gastos de escrituración vinculados a una determinada escritura, dijo, sino los que llegaren a aprobarse. En este proceso, ¿qué fue demostrado? En relación con la escritura 98-93, lo único que fue demostrado, teniendo en cuenta lo previsto en la cláusula séptima en cuanto a que las partes asumían por partes iguales los gastos notariales, es que el pago total que hubo por gastos notariales en ese acto fue de 726.089 pesos, por lo que la mitad asciende a 363.044 pesos. Ahora, en relación con otros gastos probados, está demostrado con documentos que obran a folio 53 y 54 del expediente que, como consecuencia de la siguiente escritura que se otorgó de venta, el demandante hizo un pago de 1.917.319 pesos por concepto de gastos notariales y de 1.600.000 pesos por retención en la fuente. Esos dos rubros deben ser pagados a título de perjuicios por el banco, porque esa transferencia ulterior fue la manera como se presentaron las cosas para tratar de solucionar el problema que se generó por el no desembolso de los recursos
que le servían de apalancamiento al comprador para adquirir el bien. Quiere esto decir que la sentencia será confirmada en cuanto a la responsabilidad, pero se modificará en cuanto al monto de la condena para reducirla a 3.880.363 pesos. Dado el éxito parcial de la apelación, la condena en costas en ambas instancias se reducirá a un 40%. Por el mérito de lo que se ha expuesto, la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, modifica los numerales cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia de 2 de febrero de 2018 proferida por el Juzgado 35 Civil del Circuito de la Ciudad dentro de este proceso, los cuales quedarán así. Cuarto, condenar a Bancolombia S.A. a pagar al señor Carlos Augusto Romero Falla la suma de 3.880.363 pesos por concepto de daño emergente, más los intereses moratorios desde el 27 de abril de 2012 hasta que se verifique el pago total, liquidados a la tasa máxima establecida por la Superintendencia Financiera. El numeral quinto quedará así: condenar en costas de ambas instancias la parte demandada, pero reducidas a un 40%. Las restantes decisiones de la sentencia apelada se confirman. La decisión queda notificada en estrados. Sin consideraciones, doctor, muchas gracias. Como magistrado sustanciador fijo para esta instancia la suma de 400.000 pesos, que ya tiene en cuenta el 40% de la condena como se estableció. Sin otro objeto, se cierra la audiencia.